Aquí tienes 3 ideas para decorar las macetitas que tengas por casa. Mira cuánto se puede hacer en algo tan chico. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoramos estas 3 pequeñas macetas de barro de manera fácil y que puedes adaptar a las macetas del tamaño o material que tú tengas. Estas macetitas de barro serán decorativas, pero si tú prefieres ponerles una plantita, acuérdate de hacerles el agujerito en la parte de abajo. Bien limpitas, les doy una imprimación. Voy a preparar estos 3 pequeños y particulares lienzos para trabajar con ellos, siempre con un inspirador fondo blanco. Con esta preciosidad de papel Classic de nuestros buenos amigos de ITD Collection, crearemos 3 piezas muy especiales que alegrarán sin duda la estancia. ¡Cuánta imagen bonita en un mismo papel! Selecciono algunos de ellos y trabajaremos los fondos de nuestras macetitas de distintas maneras. Empiezo creando uno de los grandes favoritos, el craquelado con cola blanca. Me sirve mi adorado tono de color organza, pintura acrílica, para crear esas bonitas grietas que se van abriendo paso junto a la cola blanca. Primero ponemos la cola por toda la superficie y antes de que ésta seque vamos dando color, con mucha decisión, con nuestro color elegido. Puedes hacerlo en la dirección que tú prefieras, arriba, abajo, una mezcla de ambos, siempre sin volver a pasar por el lugar ya pintado para no arrastrarlo. Vamos completando la ronda, bueno, tampoco es que se tarde mucho. Y pintaremos también esa parte trasera de la macetita. Para ayudar a que las grietas molonas aparezcan antes, nos echa una mano, por ejemplo, un secador de pelo o una pistola de calor. Y mira qué bonito fondo nos queda. Del papel precioso de ITD Collection recorto este paraguas tan bonito y también repleto de florecillas azules. El papel Classic tiene 60 gramos de gramaje. Para trabajar mejor con él, lo voy a humedecer un poco por detrás con agua. Voy a secarlo bien y a colocarlo en nuestra macetita craquelada. Primero extiendo medium para decoupage y después coloco mi diseño. Mira qué bien se adapta ahora a la macetita, y eso que tiene curvita. Le damos una capa más generosa de ese medium por encima, desde dentro hacia afuera, protegiendo así el trabajo. ¿Qué te parece la idea de hoy? Si te está gustando la manualidad y aún no estás suscrito al canal, te invito a que me sigas, te suscribas y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apañada. Ya sabes que me gusta venirme arriba. Hoy no podía ser menos. Recorto del mismo papel y tonos otro papelito bonito con flores y procedo de la misma manera, humedeciendo el papel y decorando con él la parte trasera de esta macerita tan cookie.
Para que quede el trabajo bien conjuntado, pinto ese borde interior de la maceta con su mismo color y dejo el resto en blanco, para que combine también con las grietas. ¡Qué trabajo más sencillo y qué bonito su resultado! Me encanta cómo ha quedado. Vamos con la segunda idea. Para ella un canastito muy bonito con flores rosas. Recorto nuevamente en silueta, lo humedezco y lo seco bien. Pongo medium para decoupage o te sirve también poner cola blanca rebajada con agua y coloco el canastito sobre este fondo blanco. Repito con la idea anterior de decorar también la parte trasera de la pequeña maceta, esta vez con el mismo diseño pero en tamaño también más pequeñito. Así lucirán las bonitas flores rosadas, lo mires por donde lo mires. Con un bonito y delicado tono rosa real, que me encanta, pintura acrílica, voy a darle colorcillo interesante a esta pequeña macetita rosada. Lo haré con puntitos pequeñitos. Hoy ya sabemos que todo va en chico. Me ayudo de un buril de manicura, pero te sirve también, por supuesto, un pintapuntos o incluso esa parte trasera de los pinceles. Es de lo más relajante crear este fondo personalizado, cual puntillismo. Si no lo has probado, pruébalo. Le queda muy bonito. Lo que van a tener en común estos tres maceteros, además de compartir el papel de IT de colección, es que irán conjuntados entre sí, poniendo ese toque de color solo en el borde interior y también en la parte baja de cada maceta. En esta segunda idea pintaremos también el borde del tiesto con este delicado color. Así jugamos con el blanco y rosa que domina este pequeño trabajo. ¿Qué te parece el resultado? La tercera idea va un poco más allá, aunque bebe mucho de las anteriores. Mirad qué bonita es esta carretilla cargadita de flores, una belleza. Nuevamente la recorto en silueta, humedezco este papel Classic por detrás, lo seco bien y procedo con el decoupage, también aquí sobre mi fondo blanco. Doy color al resto de la macetita, con también otro de mis tonos favoritos, color arena de pintura acrílica. Se lo aplico en borde, base y alrededor de la bonita imagen. Y de nuevo también colorcillo por dentro de mi pequeña maceta, solo en ese borde interior, como hicimos con las anteriores.
Para decorar la parte trasera de este tiesto de barro, unas letrillas. Me gusta mucho esta plantilla para stencil de 16 x 16, transparente y de gran calidad, que tienen también en su web nuestros amigos de IT de Colección. Voy a plasmar esta leyenda Le Jardinier, París, el jardinero. Lo voy a hacer con mucha paciencia, sujetándolo como pueda, ya que la superficie, además de bien pequeñita, no es plana y tiene incluso ese borde de la macetita que hace que mi trabajo se convierta en interesante y kamikaze a partes iguales. Voy poco a poco con estas letrillas. La plantilla es de un plástico súper resistente y se lava genial. Seguro que pronto repito con el resto de elementos que contiene. Bajo el título del vídeo encontrarás el enlace a la web de IT de Colección, el del bonito papel Classic para decoupage y esta plantilla tan chulísima de stencil. Hecho en blanco el estarcido, voy a darle algo de luz a la preciosa imagen de la carretilla, también con la pintura blanca, envolviendo la silueta floreada. Mira cómo gana con este detalle. Y hablando de luz, color y alegría, las témperas con purpurina se suman un trabajo más para darle esa vidilla de colorcillo bueno en algunos detalles de esta pequeña y bonita imagen, con pinceladas en dorado y verde. ¿Queda tan bonito con ellas? Otro elemento más y diferente también del resto será añadirle esta delicada cinta de raso blanco al borde de la macetita. La voy a pegar con cola blanca. No nos olvidemos de barnizar estos pequeños trabajos. Lo voy a hacer por dentro y por fuera con este barniz de brillo. Tres ideas con un mismo papel para decoupage, jugando con distintos fondos para nuestras imágenes y detalles sencillos que espero te gusten y te inspiren para decorar esas macetas más grandes o así de chicas que tú tengas por casa. Regálame un dedito arriba si te ha gustado este triple tutorial. Compártelo, que así mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal. Y activa también la campanita de las notificaciones. Cuento contigo para mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.